Buenas tardes a los que ya pudieron entrar. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. En un instante comenzamos. Bueno, para los que recién entraron, poner su asistencia en el chat, por favor. La clase de hoy va en el sentido de hablar sobre el tema que nos corresponde, que es el gobierno de Luis Echeverría, pero también dar algunos detalles respecto a la evaluación del segundo parcial. ¿Qué cosas debe de incluir? ¿Cuáles son los elementos que se van a considerar? Y bueno, eso es lo que ya había sido dictado esto desde el principio de prácticamente todo este proceso. Pero bueno, ya que se acerca la segunda evaluación, pues recordaremos al detalle en qué consiste y algunas dudas que puedan tener respecto al trabajo que se va a pedir en sustitución del examen. Entonces, bueno, en razón de eso va la clase de hoy. Dejaré unos minutos disponibles para poder tener el tiempo para poder hablar de estos puntos en específico, ¿no? Y bueno, entonces, recuperando un poquito lo de la sesión anterior, nada más recordar que habíamos estado hablando acerca de el presidente de Gustavo Díaz Ordaz, pero también nos fuimos a la parte de los movimientos sociales de 1968, que tuvieron un impacto muy trascendente y que marcaron la historia de nuestro país, que gracias al testimonio, sobre todo de periodistas extranjeros, se pudo entender qué es lo que había sucedido en este año, cómo la represión estaba alcanzando uno de sus puntos más altos en la historia de nuestro país, que aparece en ese mismo contexto entre el gobierno de Díaz Ordaz y este que vamos a analizar, un proceso en nuestro país que no ha parado, pero que antes era más agudo y más severo, que se le llama guerra sucia, que es la guerra entre las diferentes facciones o ideologías políticas. Y eso ha sido medular en la descomposición política que hoy tiene nuestro país. A partir de la guerra sucia es mi postura de mi partido versus el tuyo y tratando de hacer todo lo posible por desacreditar cualquier forma diferente a pensar a la mía. Primero van mis intereses y luego van los tuyos. Primero es la ideología del partido y todos los demás son malos. Solamente los principios de mi partido son los buenos. Y eso es lo que vemos hasta hoy en día, en donde incluso desde la presidencia de la República se genera esta polaridad de la sociedad, en donde están conmigo o no están conmigo. Y tiene su origen en estos momentos, en estos dos presidentes, en Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, en este proceso que se llama Guerra Fría. Eso lo vamos a analizar también. Entonces, de Díaz Ordaz le sucede en el cargo Luis Echeverría. Luis Echeverría, que por cierto era el responsable de las acciones que se hicieron en Tlatelolco y que se deslinda de responsabilidad, y luego Gustavo Díaz Ordaz se echa la culpa a sí mismo para dejar libre de cualquier culpa al presidente entrante, que es Luis Echeverría, y bajo este principio protegerse las espaldas. Cuando sale Díaz Ordaz de la presidencia, Luis Echeverría no ejerce ningún proceso alguno en su contra, me refiero a un proceso legal, por los actos cometidos en el 68. Y bueno, esto lo vamos a analizar desde esta óptica, de un enfoque crítico. Y bueno, las actividades que vamos a hacer el día de hoy, bueno, es igual las notas que se toman para construir el cuadro comparativo que incluye varios presidentes de la República, que es el lugar del examen. A fines evaluativos, hasta la sesión 17 son considerados productos para evaluar el segundo parcial. Deben de estar las 17 sesiones en las carpetas de Drive en la sesión correspondiente. La gran mayoría ha cumplido en tiempo y forma. Hay otros que tienen ahí ciertos déficits en cuanto a números de sesiones.
podrán argumentar con los coordinadores cualquier situación por las cuales no hayan subido y si les autorizan, pues pueden subirlas. Yo las tengo registradas por fechas, es decir, si hoy es sesión 17, como en el salón de clases, hoy tenemos que tener las evidencias de clase, tanto ustedes como yo, y así se revisan. Ahorita les voy a explicar, pero bueno, sí, a través de la justificación pueden completar aquellas que les hagan falta por la razón que sea. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, ya conociendo los temas anteriores, en qué vamos a comenzar el día de hoy, empezamos. Hoy más que nunca se hace evidente esto de aquí, la disciplina que cada uno de ustedes ha mostrado en este sentido con estos puntos, porque hay quien apenas termina de dar la clase y ya está subiendo la evidencia de clase. Te los juro, porque luego termina la clase y me pongo a revisar para que no se me acumule, y hay quien apenas estoy abriendo y ya tienen ahí varios trabajos, pero hay algunos de ustedes que los entregan a destiempo, incluso que hay algunos que ni siquiera han entregado las sesiones correspondientes, por ejemplo, de hace 2 semanas. Y bueno, aunque la suban, pues están fuera de tiempo. Y ahorita les voy a explicar cómo se valora eso, porque dando hincapié a la equidad, no la igualdad, pues hay que reconocer el compromiso que cada uno de ustedes ha tenido en cumplir en tiempo y forma y con calidad cada una de las actividades. Esas valen un porcentaje, el trabajo que sustituye el examen vale otro porcentaje, 40%. Ahorita les muestro los porcentajes, nada más déjenme acabar con el contenido de la clase de hoy y les voy a otorgar unos minutos para poder analizar esta parte de la evaluación. En el caso de Luis Echeverría Álvarez, tal vez la explicación comience de manera adecuada con esto. Estrechándose la mano, el presidente saliente, Gustavo Díaz Ordaz, este de acá, el presidente responsable del movimiento estudiantil, de la represión en contra del movimiento estudiantil, bueno, al ser la máxima autoridad, es tu responsabilidad, aunque no lo hayas hecho tú. Al ser tú el encargado de un entorno determinado, de una institución, en este caso de un país, pues lo que ocurre en el país es directamente responsabilidad. Él lo que hace es deslindarse de responsabilidades. Y este otro lo que hace también es deslindarse de responsabilidades. Él era secretario de Gobernación. Directamente caía la responsabilidad sobre él. Y él dice que él no lo hizo, que fue el presidente dice que no, que fue él. Total que cuando él ya sale de la presidencia en los últimos días de su gestión política, declara y reconoce su error y asume la responsabilidad, pero es un pacto que habían hecho estos dos, entonces este reconoce su responsabilidad a cambio de que este no lo persiga en los años posteriores por lo cometido el día 2 de octubre en Tlatelolco. Y por eso es importante esta imagen, nada más como testimonio de un pacto que hubo entre estos dos personajes para no verse perjudicados ni uno ni otro en la vida pública. Este personaje de acá de la izquierda, no van a creer, chequen los años, vean la edad que ya tenía y sigue vivo. Tiene 99 años, me parece que va a cumplir en estos meses. Sigue con vida. Luis Echeverría Álvarez ya va a llegar a los 100 años y ha sido encarcelado, nada más que debido a su avanzada edad y a su estado de salud, se le otorgó arresto domiciliario. Comenzó un juicio en su contra a partir del gobierno de Vicente Fox. Nada más sale el PRI, pues evidentemente el nuevo partido no tiene por qué proteger a la gente y hace una comisión para perseguir los delitos cometidos en aquella época en contra de los estudiantes por represión y desaparición forzada. Se hace un juicio en su contra y nada más que debido a su avanzada edad y a su estado de salud le hacen arresto domiciliario y más adelante lo terminan exonerando, liberando de cualquier tipo de cargo porque ya había pasado el tiempo en donde se castiga un delito, tiene una prescripción, tiene una temporalidad. Y bueno, este personaje entonces es uno de los de la política antigua que aún sigue vivo y que, bueno, nunca pagó realmente las consecuencias de lo que él hizo, ¿no? De sus actos. Eso a manera de introducción. Hablando acerca de la gestión política de Luis Echeverría, estos 4 elementos engloban en qué consistió su política pública. La primera de ellas es una imagen, y la voy a emplear para que la puedan apreciar mejor. Es una fotografía tomada un día donde se cometió un acto de represión casi del mismo tamaño de lo de Tlatelolco. Fue una represión que cometió un grupo paramilitar al mando del presidente o a órdenes del presidente o del gobierno federal que se llamaban los Halcones. Sucedió en 1972, un 21 de abril,
21 de abril de 1972, hubo una brutal represión por parte de este grupo paramilitar llamado Los Halcones. A este evento se le conoce entonces como el Halconazo. Sucedió en la Ciudad de México, en Polanco, en el casco de Santo Tomás, que es una subdivisión de Polanco. En ese lugar se llevó a cabo una represión por parte de este grupo paramilitar. Y cuando digo paramilitar, me refiero a que vean la fotografía, que están vestidos de civil y traían algunos garrotes. Dicen que estaban hechos a base de una caña que no se rompe, como bambú, para golpear a los jóvenes, y luego a través de los camiones intercambiaron esas varas para golpear a los estudiantes por rifles de alto poder, como ahorita van a ver en un fragmento de un video. Y este acto es uno de los actos de mayor barbarie que ha sufrido nuestro país, casi del tamaño de lo del 2 de octubre en Tlatelolco, y ocurrió ya en el gobierno de este presidente Echeverría. Un día 21 de abril de 1972, en la Ciudad de México, en Polanco, una represión por parte de un grupo paramilitar del gobierno, pero sin uniforme, que se llamaban Los Halcones, por eso se le llama el Halconazo. También se le suele llamar al evento o la masacre de Jueves Santo, porque se estaba llevando a cabo esta Semana Santa, que ocurrió en ese día jueves, y también se le reconoce a esta represión como la matanza del jueves de Corpus, en referencia al día de la Semana Santa en que se llevó a cabo esta matanza de jueves de Corpus, 10 de junio de 1971, perdón, 10 de junio de 1971. Creo que alguien puso en el chat, sí, al principio dijo una fecha y luego otra, me equivoco y me retracto. La represión, halconazo llevado en Polanco por parte de este grupo paramilitar, fue el 10 de junio de 1971, 10 de junio de 1971, ¿sí? Y en este evento murieron 120 estudiantes, todos ellos por heridas de bala. Las edades rondaban de los alumnos entre 14 y 22 años. Y fue uno de los actos más guardados en secreto. Casi no había información al respecto hasta no años tan lejanos. Y se trató de ocultar la información como se pretendía ocultar lo del 2 de octubre, que no se pudo por la prensa internacional. 120 estudiantes entre 14 y 22 años perdieron la vida en este movimiento represivo. Y esto marcaría el gobierno de Luis Echeverría, más allá de las cosas que pudiera haber hecho positivas, que al final no fueron tan positivas porque se cayó la economía. Todavía faltaría que se cayera aún más, pero ya empezamos a sufrir los debacles de la caída económica. Por eso es que yo les dije que entre 1940 y 1970 hubo cierta estabilidad en nuestro país. Cosas positivas que hizo Luis Echeverría, de las pocas y contadas que podemos señalar, la creación del Infonavit, este Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es lo que significa sus siglas, repito, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido vulgarmente como Infonavit. Este Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sí fue fundado el 21 de abril de 1972, teniendo desde su inicio este logotipo que hoy conocemos, que simula la silueta o el contorno de una casa y además de la familia, ¿no? Dándose la mano. Y este instituto sigue hasta hoy en día vigente. Se piensa que a lo largo desde ese año, desde el 72 hasta el año 2020, se han otorgado unos 12 millones de créditos para la vivienda de los trabajadores, de aquella fecha hasta hoy en día. Y es una de las cosas positivas que se implementaron en este gobierno y que todavía existen hasta nuestros días como algo favorable para la clase trabajadora. Sin embargo, les repito, lo que ocurrió en cuanto a la represión y economía deja en el olvido las cosas positivas que pudo tener este presidente. ¿Como cuáles? Además de lo del Infonavit, pues resulta que en el caso de la economía marchaba relativamente bien. Habíamos tenido índices de 6.1 de crecimiento del Producto Interno Bruto al principio, en sus primeros 4 años. El problema fue el final del sexenio. En los 2 últimos años de gobierno, desde 1972, la economía se empieza a fracturar y a tambalear. Empieza a devaluarse el peso,
hay una caída en la venta, en los precios del petróleo a nivel internacional, y ya nuestro país se estaba convirtiendo en un país de economía petrolizada, que se haría más evidente y cruda la realidad con el siguiente presidente. Pero ya desde aquí, apostarle demasiado al petróleo, la enseñanza histórica es que no es bueno. Por eso aprendemos del pasado para tratar de evitar cometer los mismos errores en el presente. Y aguas con lo que acabo de decir, porque nuestro país tiene una apuesta muy importante al petróleo, en la construcción de nuevas refinerías, de mayores yacimientos petroleros, una inyección muy importante para rescatar Pemex, que económicamente está quebrada. Bueno, la historia nos dice que el confiar demasiado tu economía en el petróleo puede traerte situaciones desastrosas y caóticas, como ya lo está viviendo este gobierno, en donde el precio del barril petrolero se cayó a niveles históricos, ¿no? Que incluso valor cero, que incluso producir un barril de petróleo te generaba un gasto en lugar de una producción. Entonces, bueno, esto de la economía, el dato es 6.1 de Producto Interno Bruto los primeros 4 años, algo positivo. Al final del sexenio viene la debacle, empieza la economía a caerse, hay una depreciación del peso en relación al dólar, pasamos de 12 pesos con 50 centavos por dólar a 25 pesos por dólar. Es decir, se duplicó el valor del dólar en relación al peso. Y no es tanto que el dólar creciera, sino es más bien que el peso mexicano se devaluó debido a que no teníamos tantas reservas internacionales y empezamos a generar papel moneda sin valor. Y acuérdense que si empiezas a generar más papel moneda que lo que tienes en reservas, tus billetes cada vez valen menos y así se devalúan las monedas. Y bueno, en este sentido, la economía y la relación peso-dólar, que es uno de los six indicadores para medir la economía, se fue al doble, de 12.50 centavos por dólar a 25 pesos por dólar. De 12.50 pesos por dólar, al final de su gobierno pasamos a 25 pesos por dólar. Una tremenda devaluación. Imagínense que ahorita estamos casi a esos mismos niveles, ¿no? De 23, 24 pesos por dólar. Imagínate que se fuera a 48 a 50. De ese tamaño fue la debacle económica con este presidente. Y conste que no es lo peor que nos ha pasado. Vendrían momentos peores en los próximos sexenios. Bueno, esto en cuanto a la economía. También respecto a la economía, la deuda de nuestro país creció de manera increíble. Y esto está relacionado con un factor que hay que denunciar. Este presidente, como había hecho mucho daño y mucho mal a la imagen del estudiante, sobre todo el estudiante universitario, le inyectó una cantidad increíble de dinero a la infraestructura de la UNAM, como una especie de... Se incrementó 4,000% el presupuesto para la UNAM. Esto con la intención de crear infraestructura, ampliar lo que ya antes había empezado a hacer la ciudad universitaria, con la intención de como que el perdón por parte de la clase estudiantil, por los universitarios y concretamente por la UNAM. La mayoría de su gabinete eran exalumnos o de la UNAM o del Poli, casualmente, estos que habían sufrido la enorme represión en el año de 1968. Y en el afán de quedar bien con estas dos instituciones que habían sacrificado a sus estudiantes en pro de un movimiento social, es que este gobierno hace una gran inyección económica a estas universidades con el afán de limar las asperezas que había entre ambos sectores, ¿no? Entre el sector estudiantil y el sector político. Y eso le generó una enorme deuda pública, y la deuda pública pasó de 6,000 millones de dólares, se abrevia 6,000 MDD, millones de dólares, pasó de 6,000 millones de dólares a 20,000 millones de dólares. Es decir, la deuda externa se incrementó más del 300%. Y eso endeudó al país en las próximas décadas, ¿no? Y bueno, esto es para salir de la economía. También algo muy característico es esta llamada guerra sucia, ¿no? Que es la eliminación de la oposición. Hay un personaje que destaca, que se llama, o se llamaba, perdón, Lucio Cabañas, un maestro de una escuela rural en Ayotzinapa, que quería acabar con la corrupción, creó una guerrilla en la sierra, bajaban a las ciudades y se llevaban a los políticos corruptos,
los torturaban, los secuestraban, luego los regresaban y les decía, cuenten lo que les hicimos y díganle a los demás políticos que si hacen lo mismo, esto mismo le va a pasar a ellos. ¿Qué pasó con Lucio Cabañas? En este gobierno de Luis Echeverría fue capturado y ejecutado para acabar con ese movimiento. Por cierto, Lucio Cabañas es originario de Ayotzinapa, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, generadora de maestros rurales. Y a lo mejor entendemos un poquito de tanto odio en contra de esta universidad, que por cierto en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto hubo un conflicto bastante grave con los alumnos, maestros de Ayotzinapa, los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, bueno, esto que hasta hoy en día no quedó esclarecido esta situación. Y es parte de la guerra sucia. Y el personaje se llamaba Lucio Cabañas, de Ayotzinapa. Y esto fue un movimiento represivo por parte de Luis Echeverría Álvarez. Hablemos de el halconazo. Vean este video que ilustra con video original. Lo que ocurrió es muy breve de 1 minuto y segundos, 2 minutos. En la zona del casco de Santo Tomás, 2 sucesos relevantes empezaron a presentarse desde la 1 de la tarde del 10 de junio de 1971. Hubo movimientos de ocupación del área, efectuados con transportes de la policía, que fueron ubicados a lo largo de la calzada México-Tacuba, desde el Cine Cosmos y hasta el Colegio Militar en el norte, y también en Avenida Instituto Técnico Nacional, hoy Circuito Interior. Los vehículos en los que fue trasladado el grupo paramilitar denominado Los Halcones para agredir la manifestación llegó a las 4:30 de la tarde, cuando ya la policía les había preparado el terreno. Cuando la cabeza de la marcha se encontraba en Avenida de los Maestros, fue interceptada por oficiales de la policía del Distrito Federal en el cruce de Díaz Mirón. Los policías aducían que la marcha no estaba autorizada. La disposición de la policía y de los halcones estaba diseñada para conducir a los estudiantes a una emboscada. Los halcones rompieron la manifestación en varios segmentos cuando la atacaron con palos de bambú. Sin embargo, los estudiantes resistieron las primeras escaramuzas e incluso los hicieron retroceder. Entonces los retenes policíacos les abrieron el paso a los halcones hacia los camiones del Departamento del Distrito Federal para que después regresaran estos con armas en la mano, especialmente fusiles M1 y M2. La resistencia estudiantil se hizo insostenible y los manifestantes que lograron escapar lo hicieron retrocediendo por Avenida de los Maestros, saltándose las bardas de la Normal o bien por las estrechas calles de Tlaloc, Tonantzin y Quetzalcóatl. Algunos otros se refugiaron en viviendas cercanas. A las 5:30 de la tarde, francotiradores apostados en las azoteas de los edificios de Avenida de los Maestros empezaron a disparar contra los manifestantes. Mientras estaba el video, revisé el chat. Gael, sí, tienes razón, 98 años exactamente, 98 años en este 2020. Esther, hablabas acerca de que no pudiste subir algunas sesiones, pues creías que se subían los viernes. Sí, nada más que esa instrucción fue solamente en el caso de las semanas donde hay evaluación, para que puedan dedicarse de manera adecuada a sus evaluaciones, como va a ser a partir de las 2 siguientes semanas. Pero bueno, en este caso no te afecta. Estamos hablando de que hay personas que han pasado una semana y hasta la otra y han quedado de ver sesiones. A ellos me refiero principalmente, Esther. Melanie Ramírez, que preguntas, Luis, ¿qué? Si te refieres al del que estamos hablando, pues lógicamente es Luis Echeverría Álvarez. Tal vez te referías a la persona que a través de la Guerra Sucia fue asesinado. Y me refiero, no es Luis, es Lucio Cabañas. Lucio Cabañas, con C. Lucio Cabañas. Y bueno, eso es lo importante de este presidente. Ahorita vamos a otras dudas que pueda haber. Nos brincamos al análisis de Clio para cerrar lo de Luis Echeverría. Sigan poniendo dudas si tienen y ahorita me voy a la evaluación. Esto es para complementar lo que acabo de decir. Es un video de 4 minutos de los que vemos de Clio.
que habla sobre Luis Echeverría. Es importante notas aquí, por favor. El otro nada más era ilustrativo, este sí son notas, por favor. Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Desde niño, Luis soñaba con el poder. Admiraba sobre todo la figura del presidente Lázaro Cárdenas. En 1938 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y conoció a quien sería su gran amigo, José López Portillo, con quien durante su juventud recorrió buena parte del país, así como Chile y Argentina. En 45 se recibió de abogado y desde entonces se interesó en el derecho internacional. Comenzó su carrera política a principios del sexenio de Miguel Alemán. En 51 se unió a la campaña presidencial de Adolfo Ruiz Cortines y más adelante entró a trabajar a la Secretaría de Educación Pública. Luis Echeverría era cumplido, eficaz, discreto y poco divertido, sin gran vida social. Eso sí, siempre fue muy trabajador. Era el primero en entrar y el último en irse. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, Echeverría ocupó el cargo de subsecretario de Gobernación a las órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, quien al llegar a la presidencia en 1964 heredó su cargo en la secretaría. Después de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 68, se acusó a Echeverría de haber sido él quien dio las órdenes al batallón Olimpia de disparar a los estudiantes. Echeverría siempre lo negó, asegurando que el ejército había recibido instrucciones directas del presidente de la República. Luis Echeverría tomó posesión en diciembre de 70 y no volvió a cruzar palabra con Díaz Ordaz, que expresaría más tarde su arrepentimiento por haberle heredado su puesto. El nuevo presidente deseaba un cambio de rumbo para el país, un retorno a los ideales cardenistas, campesinos, justicieros de la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, Echeverría buscó incorporar al sistema a los agraviados de 68. Muchos maestros, escritores e intelectuales se integraron a su gabinete o a los organismos públicos del Estado y se convirtieron en ideólogos y defensores de su régimen. Pero también muchos rechazaron los privilegios, los empleos, la retórica socialista y tercermundista de Echeverría y se unieron a las guerrillas rurales y urbanas. Contra ellos se desató la llamada Guerra Sucia. En 1971 se liberó a algunos de los líderes estudiantiles y se organizó una marcha el 10 de junio para demostrar que seguían en pie de lucha. Todo terminó con la infiltración de paramilitares, los halcones, que atacaron a los estudiantes y provocaron una nueva matanza el jueves de Corpus. El gobierno de Echeverría se deslindó de los hechos y prometió una investigación que nunca llegó. Una de las guerrillas urbanas más activas, la Liga Comunista 23 de septiembre, asesinó en septiembre de 73 al destacado empresario y filántropo Eugenio Garza Sada en un intento de secuestro en Monterrey. Eran conocidas las discrepancias entre Echeverría y Garza Sada, por lo que la Voz Popular acusó de este hecho al presidente. Se cree que, en efecto, el gobierno tuvo conocimiento de la planeación del secuestro y no lo impidió. En el plano económico, Echeverría hizo crecer la deuda externa hasta límites inconcebibles. No solo consentía, sino que alentaba la inflación. Con gran irresponsabilidad se desalentó toda inversión extranjera. Su propio secretario de Hacienda, Hugo Margain, le informó que había llegado al límite, pero en respuesta el presidente lo removió y nombró en su lugar a su gran amigo José López Portillo. A partir de entonces se afirmó públicamente: las finanzas se controlaban desde los pinos. El gobierno perdió prácticamente toda noción de rumbo en el manejo de la economía. Cientos de millones de pesos se invirtieron en obras improductivas o se perdieron en los laberintos de la corrupción. A eso se sumaban ocurrencias extrañas, como el intento de obligar a una compañía refresquera internacional a ceder la fórmula de su refresco. Echeverría buscó además el Premio Nobel de la Paz y se postuló como secretario general de la ONU. Mientras en el extranjero se esforzaba por presentarse como un demócrata, en México ahogaba la libertad de expresión con casos como la expulsión de Julio Scherer del periódico Excelsior. El folclore mexicano, los bailes regionales, las artesanías formaban parte de la imagen que la presidencia llevaba al mundo. Pero tanta alegría se perdió al final del sexenio, cuando el proyecto económico se evidenció como un rotundo fracaso. El peso se devaluó de 12.50 a 25 pesos por dólar. La deuda externa se había triplicado en 6 años de 8.000 a 26.000 millones de dólares. El salario real había caído a la mitad. Como sucesor, Echeverría escogió a su amigo de la juventud, José López Portillo, un hombre con poca experiencia en el campo de la política y de la economía, pero muy leal. A él le tocaría disfrutar de la bonanza petrolera por los yacimientos descubiertos durante el sexenio de Echeverría y administrar mal hasta la quiebra de esa riqueza. Bueno, esto es lo más importante de Luis Echeverría Álvarez. Espero que con la clase, con lo que vimos de la represión, con lo del halconazo y con lo que acabamos de ver en Clio, haya quedado bien claro respecto a lo de Luis Echeverría. Nos vamos a la parte de la evaluación rápidamente para que podamos
eliminar cualquier tipo de duda que pueda haber al respecto. Mario, preguntabas que por qué al 74. ¿Te refieres a su gobierno? Pues su gobierno va del 1970 a 1976. No sé si... Ah, sí. Esto es lo que te refieres, Mario. Gracias. Tienes razón. Es del 70 hasta el 76. Hay un error en el dato de mi parte. Y bueno, ya lo aclaramos. Gracias, Mario. Mario Bernal. La evaluación. Primero, ya les había yo hablado acerca de el mapa mental, que eso es parte del tema del movimiento estudiantil de 1968, ¿sí? Y quedamos que iba a estar disponible y abierto para ustedes entre el día 12 y el día 14 de mayo, que son estas fechas que están aquí. Bueno, ya sabiendo esto y sabiendo que en este momento incluso está abierta, pero que cierra hoy a las 23:59, pues es importante que si no han subido, ya había visto que una muy buena parte del salón ya había subido esta actividad. Esta actividad del mapa mental tiene un valor del 20%. Es sobre el movimiento estudiantil del 68, se sube entre el 12 y el 14 de mayo. La sesión anterior de antier ya les había yo hablado acerca de esto. E incluso, y Paulina, disculpa Ramírez de Arellano que no me dio tiempo de responderte, sí, me refería a que era un mapa mental que incluso podían irlo construyendo desde ese mismo momento en que estaba yo dando la clase. De hecho, hubo algunos que ya lo tenían hecho y que enseguida lo subieron, nada más abrió la plataforma que se abría en ese momento. Entonces, bueno, esto es actividad que ya debieron de hacer, si no tienen todo hasta las 11:59 para poderlo hacer, esto vale 20. Este otro de acá, el ensayo sobre la Revolución Mexicana, ese ya tiene bastante tiempo que lo hicimos y era parte de la plataforma del segundo parcial, cuando apenas íbamos a entrar a este proceso de educación a distancia y cuando vendría esta contingencia por el COVID. Entonces, esto ya estaba hecho. Prácticamente fue parte del modelo anterior, cuando esta era la actividad de la plataforma desde hace ya bastante tiempo. Luego amplié unas semanas más, cuando ya estábamos en la contingencia, y la gran mayoría lo entregó. Esto es ya algo muy pasado, pero ya era parte del segundo parcial. Este otro de acá, este mapa mental es el que construimos en la sesión anterior. Cuadro comparativo entre gobiernos. Esto es lo que nos compete el día de hoy, porque es la explicación prácticamente del examen, porque esto equivale al examen escrito y vale 40%. Me voy a la explicación. Y bueno, y ya por ahí, que sepan que lo que han subido a Drive, que hasta el día de hoy son 17 sesiones, es parte del 30% de la calificación. Deben de tener 17 sesiones en las 17 carpetas y la sesión correspondiente en cada una de ellas. Si no lo han hecho, lo pueden hacer, aunque pues debe de haber una ponderación o una valoración diferente a quien lo ha hecho en tiempo y forma y los que no. El cuadro comparativo de los gobiernos entre 1940 y 1970. A ver, hagamos cuentas. No me vaya a salir otra vez mal la cuenta como hace rato que me hizo ver Mario. Si empezamos en 1940, incluye a los siguientes presidentes. Si quieren tomar notas, si no los deben de tener en su libreta, ¿eh? De 1940 a 1946, Manuel Ávila Camacho. De 1946 a 1952, Miguel Alemán Valdés. De 1952 a 1958, Adolfo Ruiz Cortines. De 1958 a 1964, Adolfo López Mateos. Y de 1964 a 1970, Gustavo Díaz Ordaz. Todos estos los tienen en las sesiones. Digo, no estén tan preocupados de que, ay, se me olvidó copiar uno, no me dio tiempo. Pero repito rápido, debe de incluir a Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. 5 presidentes y cada presidente gobierna 6 años, 6 por 5, 30. De 1940 a 1970 son 30 años. Ahí están los 5 presidentes. ¿Qué categorías se comparan en el cuadro comparativo? Primero, el presidente y datos como su nombre y el lugar de origen del presidente. Es decir, por ejemplo, Adolfo Ruiz Cortines, Veracruz, gobernó de 1953 a 1958. Ese es el periodo del sexenio, que es el segundo punto. Partido, logotipo.
pues prácticamente todos fueron del PRI, aunque a lo mejor algunos no con el nombre del PRI como tal. Por eso el dato para que lo puedan adaptar y cambiar el logotipo que ya conocen, ¿no? Que tristemente no cambiaría ese logotipo durante décadas, más de 70 años, hasta que en el 2000 aparece por primera vez en 2 gobiernos seguidos el logotipo del PAN. Luego regresa el PRI y ahora Morena, ¿no? Que es el que gobierna actualmente. De cada uno de los presidentes, 5 aspectos favorables y 5 aspectos negativos. Favorables como, por ejemplo, crecimiento económico, no sé, el dato que vayan a poner. Desfavorable como, por ejemplo, represión, que casi todos tuvieron momentos de represión. Hablando, por ejemplo, de Gustavo Díaz Ordaz, el movimiento represivo a través del Batallón Olimpia, que era este grupo paramilitar vestido de civil, preparado para los Juegos Olímpicos, que fue el represor, ¿no? Que se caracterizaban por su guante blanco. Eso, por ejemplo. Entonces, esas son las categorías que se tienen que comparar de esos 5 presidentes que ya mencioné, y son los 30 años de este México. Este México se considera un México estable a pesar de todo, porque ya vieron a partir de este presidente que estamos viendo, que ese ya no entra en el cuadro comparativo. Ojo, repito, ese último presidente ya no entra en el cuadro comparativo. A pesar de esto que estoy mencionando, no estuvieron tan mal las cosas comparado con lo que vendría a partir del 70. Del 70 para acá hubo una vez donde la devaluación fue del 3000%. Faltarían los gobiernos de López Portillo y Miguel de la Madrid, que todavía serían mucho, mucho peores al de Luis Echeverría. Vendría la debacle de nuestro país, una caída tan estrepitosa como la que en la modernidad tuvo Venezuela, y que dicen los analistas, y eso da mucho miedo si es que sabes un poco de historia, que esta crisis económica podría realmente alcanzar esos niveles tan fuertes como los que sufrimos en aquella época. Así de grave puede ser la situación económica, que tiene mucho que ver con esta crisis. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Les explico respecto a la plataforma. Ahorita me voy al chat por si hay algo que queramos aclarar rápido. La plataforma, perdón, la Drive, que es donde están subiendo las sesiones diarias, las evidencias de clase. Vean, por ejemplo, aquí que estoy abriendo la sesión número 12. Aquí están el nombre de cada uno de ustedes, la actividad que se sube al respecto. Así deben de haber las 17 carpetas de las 17 sesiones. Hay quienes las tienen todas, están registradas, hay quienes no las tienen todas. Y hay una ponderación que sí las entregan el mismo día. Hay quien puso en el chat que si las entregaban en la tarde no importa, que porque las pasan en limpios está bien, incluso un día después está bien. Estoy refiriéndome a personas que, por ejemplo, les hacen falta 5 sesiones de las 5 a las 10. Vamos en la 17. Ya hubo tiempo suficiente para ponerse al corriente. Bueno, eso se va a valorar a la hora de evaluar. Y ya quedamos que eso tiene un valor quedamos 30%, ¿no? Para el caso de ustedes de cuarto. Sí, las de Drive, 30. El cuadro comparativo que equivale al examen, que ya tenemos fecha en el calendario de exámenes, es el jueves 28 de mayo, se vale 40, tienen bastante tiempo para hacerlo, así que háganlo bien, el cuadro comparativo, hasta el 28 de mayo es el día del examen, solamente lo pueden subir ese día desde las 0 horas hasta las 23:59 horas, como si fuera un examen tal cual. El mapa mental se vale 20, y bueno, hay una forma para ponderar o valorar las evidencias. Vean, aquí estoy abriendo este trabajo y aparece la fecha en que subió. Por ejemplo, la sesión 15 fue justamente el 11 de mayo. Esta persona lo entregó